Buen día, yo soy Santiago García y les vengo a hablar sobre los mayas. Fueron una civilización de Mesoamérica que tuvo aproximadamente desde el año 1300 a.C. hasta finales del siglo XVII después de Cristo, cuando los españoles consolidan la conquista de la región y focos culturales mayas integrándose en la nueva coyuntura. Política y sociedad. Durante el periodo del posclásico, los mayas estuvieron divididos en múltiples centros urbanos que, dirigidos cada uno por una familia noble, pasaban gran parte del tiempo luchando entre sí. No obstante, la caída de Chichén Itzá hacia el año de 1200 marcó el inicio de la hegemonía ostentada hasta 1450 por la ciudad de Mayapán, la cual logró dominar una gran parte de cantidad de ciudades mediante una compleja red de alianzas matrimoniales. Para asegurar la lealtad de las noblezas regionales, los miembros más importantes de sus familias eran llevados a vivir a Mayapán. La civilización o cultura maya fue una de las principales civilizaciones que desarrolló la antigua Mesoamérica. Cultura muy destacada por sus elaboraciones, sistemas de escrituras, numéricos y por el uso de calendario, así como por su impresionante arte y arquitectura. Los antiguos mayas son bien conocidos por sus escritos, de los cuales se puede leer gran parte, pues fueron descifrados luego de haber sido encontrados, así como por sus avanzados cálculos matemáticos, astronómicos y calendáricos. La religión. Los mayas eran politeístas, es decir, adoraban a diferentes dioses relacionados con la naturaleza. Sus principales deidades fueron Unaku e Itzamna. En la religión maya, los cultos y las creencias eran un fiel reflejo de una mitología fuertemente enraizada en el pensamiento popular. La comida. Los mayas también desarrollaron una cultura gastronómica sin iguales para la época del continente americano. Estos eran cazadores, recolectores y agricultores. De hecho, eran conocidos como los hombres del maíz, ya que según la leyenda maya, los dioses se sirvieron del maíz para modelar el cuerpo del primer hombre. Bailes. Entre festejos, comidas y rituales, los bailes chapines son un espectáculo que no te debes perder. Uno de los bailes típicos de Guatemala más populares es el son tradicional, danza de los moros y cristianos, danzas del rabinal achí, danza del palo volador y danza del venado. Arquitectura. Esencialmente en la arquitectura maya se pueden distinguir dos tipos de edificaciones: las pirámides escalonas, que se engalanan con frontones esculpidos que se piensa que son escenas mitológicas mayas, y asimismo los palacios de un piso que poseían fachadas con gran ornamentación. Hola, mi nombre es Ibrahim Mendoza y hoy voy a hablar sobre el Imperio Inca. Este gran imperio fue el más extenso de América, con una población de más de 12 millones de habitantes. Los incas conquistaron a los pueblos vecinos y formaron al Tahuantinsuyo, que en quechua significa 4 regiones. Estas 4 regiones eran Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Su capital fue el Cusco y su idioma oficial fue el quechua Tahuantinsuyo. Era gobernador por el Inca, a quien creían hijo del dios Sol. Y en quechua, en dios Inti, el Tahuantinsuyo fue un pueblo organizado en ayllus, que eran comunidades de familias dirigidas por un jefe, al que se llamó curaca. Los incas eran especialistas en la piedra. Con piedra construían casi todo, como templos y también canales que les permitían cultivar las plantas como la papa, el maíz y la quinua. Además se dedicaron a la ganadería, es decir, a la crianza de animales y a la orfebrería, es decir, a las joyas. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Gámez, le voy a hablar sobre la civilización de los aztecas. Estoy representando a Tlatoani, quien era rey, sacerdote y guerrero de los aztecas. Nos ubicamos en la zona sur de México actual, a las orillas del lago Texcoco, donde fundaron Tenochtitlán, y llegamos en el año 1300 después de Cristo, hasta el siglo XVI, cuando llegan los españoles. Nuestras actividades económicas se basaban en la agricultura y el comercio. En la agricultura hacíamos cultivos en chinampas, se construían con troncos y ramas entrelazadas, en forma de armazón que se cubría con una mezcla con tierra y materiales biodegradables.
y se le sembraba un sauce para que sus raíces llegaran hasta el suelo y se fijaran en las chimpas. Estos se hacían en los lagos y cultivaban maíz, ají y pototos, que nosotros lo conocemos como frijoles. En el comercio teníamos una variedad de producción artesanal, ollas, cerámicas, trabajos en cuero, eran intercambiados al igual con los productos del campo en los mercados de cada ciudad. Nuestra sociedad se dividía en dos grupos, pili o nobles. Estos eran los sacerdotes, los guerreros y los comerciantes. No pagaban impuestos, tenían derecho a tener tierra y varias esposas. Macehuales o pueblos. Estos eran los artesanos, campesinos y todos aquellos que por su trabajo mantenían a la nobleza. Nuestra organización política estaba conformada por un gran imperio y sometíamos a los pueblos vecinos por medio de la guerra o del comercio para crear alianzas. La máxima autoridad era Tlatoani, quien era rey, sacerdote y guerrero elegido por un consejo. En cuanto a nuestra religión, nuestra vida y cultura estaba regida por las creencias religiosas. Creíamos en varios dioses. Entre el más nombrado tenemos a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, al cual se le ofrecía sacrificios de animales y personas para alimentar a los dioses. Entre nuestros aportes tenemos en la arquitectura la construcción de la ciudad de Texcoco sobre las aguas del lago, en donde se destacaban las pirámides, templos y plazas. En la medicina teníamos conocimiento de las propiedades curativas de las plantas, baños termales e incluso realizábamos operaciones sencillas. Muchas gracias por su atención. Hola, buenos días. Mi nombre es José Guilarte, estudiante de primer año C. El día de hoy le voy a hablar dónde se establecieron los indígenas americanos y por qué. Los indígenas americanos, según la teoría del poblamiento de América, descienden de cazadores y recolectores de Siberia, que se movilizaron en la última graduación GUM. Estos se asentaron en el norte de América, Mesoamérica y Suramérica, donde formaron grandes civilizaciones. Todo esto es motivo a su costumbre y a la extinción de la megafauna local. Diferentes de los rasgos políticos y económicos de las grandes civilizaciones americanas y de los pueblos indígenas venezolanos. Las grandes civilizaciones americanas se organizaban de manera vertical, donde el imperio era gobernado por una nobleza de origen divino, donde el que ejercía el poder era el emperador que mantenía el poder político y militar. En Venezuela los pueblos indígenas se organizaban en tribus de varios habitantes, guiados por un cacique, el cual concedía el poder político y militar. Además, este podía estar aliado con otros jefes de igual o de mayor poder. Las características políticas y económicas varían según las costumbres y tradiciones de cada región. Al nivel económico vivían de la caza, la pesca y la recolección. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Hasta la próxima.